en esta tierra, procura ser feliz a tus padres. Amén. Un cheque en blanco. ¿A cuánto nos gustaría tener un cheque en blanco? Que me dé un cheque un millonario, no diga un cheque, ponga la cantidad que tú quieras. Yo lo necesitaría. Si a mí me dan un cheque en blanco, sé que es millonario, le pondría ahí por lo menos 1,5 millones para comprar un templo. ¿Y para qué más? Ah, la casa pastoral. Un carro. Un cheque en blanco. Cuando estaba un hermano conversando con una hermana acerca de esto, le digo, bueno, tú me pudieras dar un cheque en blanco, hermana. Se rió y me dijo, bueno, sí, yo puedo darlo, pero no tengo fondo. Bueno, el problema de los cheques es que algunos no tienen fondo. Y uno le puede poner cualquier cantidad, pero no resultaría. Pero el cheque en blanco que nos ofrece en este día el Señor, Él sí tiene fondo. Sus recursos son inagotables, son infinitos, son eternos y de un valor inigualable. Y ese cheque lo puedes disfrutar tú, según nos enseña la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 3. Quiero leer ese verso para usar dos pasajes que el hermano Daniel nos va a ayudar a ponerlo ahorita en la pizarra. Efesios 6, 1 al 3 dice: Hijo mío, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vayas bien y seas de larga vida. Queremos un premio mayor que saber, un cheque que me diga, todo te va a ir bien. Eso es necesito. Si todo me va a ir bien, me va a ir bien en el carro, en la casa, en el negocio, en el matrimonio, en el noviazgo, todo me va a ir bien. ¿Qué cheque? ¿Quién me puede dar ese cheque? ¿Quién me puede dar un cheque que me garantice esa bendición? Y más que eso, de que todo me va a ir bien, mi vida va a ser larga. ¿A cuánto le gustaría durar bastante? A mí me hicieron una rebasada de los años al médico. Lo que pasa es que me dijo que tenía que hacer después de los 100. Después de los 100 años. Pero ¿a quién no le gustaría que su vida se alargara? Por eso vamos al médico, por eso nos cuidamos, por eso tratamos de no enfermarnos, por eso tomamos medicina, hacemos ejercicio por todo, porque queremos que nuestra vida se prolongue, sea un poco más larga. Eso nos gusta, pero nadie puede hacer eso, solo Dios. Dios es el dador, dueño de la vida. Disfrutamos de esa bendición, de ese don, de la vida, hasta que Él quiere. Él puede decir más o menos. Es el que puede correr la aguja para atrás o para adelante, según Él quiere, porque Él es el dueño. Y lo vamos a ver cómo lo hizo. Entonces, si yo quiero prolongar mi vida, joven, obedece a tu padre y a tu madre. Y en todos los que son hijos no son jóvenes, porque cuántos que no son jóvenes tienen papá y mamá. ¿Cuántos tenemos papá y mamá vivos? Yo no tengo todo, ellos están con el Señor. Pero si yo quiero ser feliz en esta tierra y tener la bendición de que todo me vaya bien y de que mi vida sea larga, irremisiblemente tengo que hacer lo que Dios dice. Honra a tu padre y a tu madre. Respeta a tu padre y a tu madre. Si no lo haces, no puedes esperar bendición de Dios. Esa es la condición del que la pone y la quita. Esa es la bendición de la condición del que da la vida, del dueño de la vida. Él es el que dice: si tú quieres que tu vida sea larga y que prosperes en todo lo que hagas, la condición es: honra a tu padre y a tu madre, respeta a tu padre y a tu madre. Respetar a papá y a mamá, de eso depende la prosperidad de mi vida en este mundo y de mi buena relación con Dios, porque a Él obedezco. Como decía esta mañana, si yo soy tu padre, ¿en qué me estás honrando? Entonces mi Padre Celestial, el que lo dio todo por mí, me pide a mí como hijo que honre al Padre, a ese que me dio la vida, a ese que es del cual tú eres una prolongación, tú eres un representante
representante, tú eres un vástago, tú eres un representante de ese padre, de esa madre. El que te dio la vida, lo que tú eres, lo debes a él. Le decía a mi esposa, Santos Pesado, un árabe vecino de la finca de mi padre. Fue la primera experiencia. Yo no era cristiano, pero nunca olvidé esa experiencia, la de Santos Pesada. Su hija no quiso obedecer a su padre y le dijo, el padre le aconsejó que no hiciera algo que le iba a ir mal, pero ella no entendió. Se fue a pesar de lo que el padre le orientó, no honró a su padre. Y luego, avergonzada de todo el fracaso, regresó a su casa y se ahorcó en una mata de ciruela en el patio de su casa. Dejó una cartera que decía, padre, perdóname. Pero ya, qué triste final. Pero ella pudo ver, bastaba con haber regresado y decir, padre, perdóname. Yo fallé, yo quiero que me perdone, pero no pudo resistir. Nunca olvido ese lloro de ese padre delante del ataúd de su hija gritando. Pero ¿cómo? Si en el corazón del padre hay espacio para perdonar todo. Pero tiene que haber arrepentimiento. El arrepentimiento me está indicando que yo quiero honrar a papá y a mamá con darme cuenta de que él tenía la razón, de que él veía más que yo. En el libro de Proverbios capítulo 1, hermano, pudiéramos ver ese pasaje. Proverbios capítulo, yo quiero que lo leamos de nuevo, fue el pasaje que leímos. Pero ahí hay algo que uno al 17 al 16, ese pasaje que acabamos de leer, el principio de la sabiduría ¿y qué cosa es la sabiduría? Porque hay personas que son muy inteligentes, pero no son sabios. Hay una diferencia entre lo que es inteligente y lo que es sabio. El sabio es aquel que sabe aplicar bien los talentos que tiene. Hay quien tiene mucho talento y no sabe explicarlo o lo usa mal. El sabio es aquel que sabe aplicar bien lo que tiene. Hay quien tiene, leía en la historia de la gente que se ha ganado los premios grandes o de la lotería, que el 80% de ellos han terminado en la ruina, en la cárcel o han muerto. ¿Por qué? Porque la locura de haber tenido dinero que nunca no tuvieron la sabiduría suficiente para manejar eso, que podía haberlo visto como un don, como una bendición. Ser sabio es saber usar eso que Dios me ha dado. Pero esa sabiduría, ¿dónde se adquiere? Teniendo a Jehová, respetando a Dios. ¿Y cómo respeto a Dios? Honrando a papá y a mamá. Cuando el hijo honra a padre y a madre, es sabio. Dice, hijo mío, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice, hijo mío, la instrucción. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Por qué? Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Quedamos ahí. ¿Cómo le gusta a las mujeres los collares, los adornos, verdad? ¿Y qué cosa es eso? ¿Por qué las mujeres se ponen adornos? Hay gente pobrecita que nunca ha tenido la bendición de tener un collar ni un adorno. ¿Pero para qué sirven los adornos? Para la elegancia. Para la elegancia, para ser más agradable, ¿verdad? Que se vea más elegante, más bonito. Pero hay collares que son bastante hay collares que son bastante caros. Pero hay otros que son más. Esa prenda linda, y que tanto casi todas las semanas escuchamos que asaltaron una joyería y robaron. ¿Cómo la gente busca la prenda? Dice esa prenda linda que adorna la vida.
el cuerpo, la cara, el cuello. Eso sucede cuando yo escucho el consejo ¿de quién? De papá y de mamá. Y los hijos pudieron decir esta mañana, cuando yo dije eso esta mañana, dije, qué fastidio. ¿Cuántas veces le hemos dicho a papá y a mamá, ay, por favor, déjame dormir un poco más, temprano todavía, la escuela dominical comienza ay, que tengo que leer, que tiene el coraje, fastidio de papá y mamá. Eso no se lo decimos quizás, pero por dentro lo siento. Como dijo Pepito a la maestra, ¿se acuerdan? Él no quería sentarse, era malhablado. Pepito, trae eso en la clase, y la maestra, Pepito, siéntate. Pepito no se sentaba. Siéntate, Pepito. No se sentó. Entonces agarró pan y lo sentó. Y él dijo, estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Hay veces que somos así, a veces que no abrimos la boca, pero tenemos un sentimiento que nos domina, que nos gobierna. Y está bien, tú me obligas a hacer eso, pero yo por dentro estoy diciendo que no. No, eso no, ahí no hay bendición. Eso no es escuchar. Escuchar es aceptar. Y dice, si quiero que mi vida sea adornada, ¿qué cosa es el adorno mayor que un carácter, que una vida que haya gracia delante de los ojos de los hombres y delante de los ojos de Dios? ¿Cuáles eran los collares de José cuando fue a Egipto? Fue la obediencia a él, nunca fue contra su padre. Sus hermanos lo vendieron, lo despreciaron, y él fue a Egipto y allá lo dejaron, como vimos la semana pasada hablando algo acerca de él. Pero él halló gracia delante del faraón y delante de Dios. ¿Pero por qué? Por el collar, por los relojes. ¿Por qué? Por su conducta, por su temor a Dios. Porque él respetaba a su padre y amaba a su hermano, independientemente de lo cruel que habían sido con él. Porque mi fidelidad, mi conducta no está condicionada a la conducta de los demás. Si todo el mundo es ladrón, pues yo voy a robar también porque le sé la vida. No. Mi conducta no está condicionada a lo que hagan los demás. Yo tengo que ser fiel. Yo tengo que obedecer a papá y a mamá, independientemente de que todos los demás no lo hagan, no lo respeten. Porque si yo quiero una vida larga, si yo quiero que todo me vaya bien, eso. Mire, esa promesa no está dada en la Biblia ni a papá ni a mamá. Pueden buscarlo en la Biblia. A papá nunca le dijeron eso. Es a los hijos. Si tú quieres una vida larga y que te vaya bien, honra a papá y a mamá. Será collar a tu cuello. Séguelo, Daniel. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, ¿y cómo los pecadores pueden engañar a los jóvenes? Vamos a ver cómo dicen. Ellos dicen, ¿cuántas tentaciones? Dijeron, ven con nosotros. Vamos a ponerle un lazo. Pongamos acechanza para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Seguimos. Otra llamemos. Vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza. Qué lindo. Ahí está la cosa. Bueno, cambia. Si hay riqueza, sí. ¿Qué me vas a dar? Si hay oferta, me puede decir, mira, que te va a hacer esto, pues, dice, bueno, si hay dinero, eso lo vemos casi en todas las películas, el dinero compra a la gente, bueno, si le vas a pagar. Hallaremos riqueza de toda clase. ¿No es tentador eso, jóvenes? ¿No es tentador riqueza de toda clase? Mucha money. Pero es algo arrastrador, es una fuerza que arrastra al individuo. Y cuando una tentación de esa, ven conmigo, ven con nosotros, que vas a hallar riqueza de toda clase, es una tentación que no es fácil de vencer. Pero aprendí en la guagua que yo viajaba de Santiago al seminario, al pobre Abraham le tengo que decir que nunca se me olvidó, dice, la amistad mía termina cuando comienza mi deber.
nunca se me olvidó eso, yo lo asocié. La mitad del mundo, mi amistad con el mundo termina donde comienza mi deber con Dios. Ese es el punto. Yo voy bien con el mundo hasta donde comienza mi deber con Dios, ahí termino con el mundo. Pero el mundo me está invitando aquí, ven, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo. Cuando la gente vencía una ciudad o un ejército, toda su riqueza la llevaban como despojo para ellos. Lo vamos a llenar. Pero ¿cuál es el final de la gente que piensa así hoy? Y han robado millonadas, pero el otro día preso por cuántos años. Yo no sé cómo la policía se vale, pero verá que lo haya. Es una tentación. Seguimos viendo el pasaje. Echa tu suerte con nosotros. Tengamos toda una bolsa. Echa tu suerte con nosotros. A veces decimos, pero mira fulanito que es un sinvergüenza, ¿cómo le va? Tiene un carro del año. Pero después el final es que tenemos que ver, hermanos. Nada, ninguna tentación, en ninguna de ellas debes olvidar que hay un patrón al cual tú te debes. Y dice Dios que no son los amigos los que te invitan que vayas detrás de él, detrás de esa cosa indebida, sino Dios te ha prometido que todo eso va a ser tuyo, pero si honra a papá y a mamá. Seguimos, Daniel. Hijo mío, no andes en camino con ellos. No, ese es el consejo de Dios. Te invitan, es tentador, hermano. Los jóvenes, para todos es tentador. Pero dice la Biblia, no andes en su camino porque eso es una trampa. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero ¿cuál es su final? Es final de muerte. Yo me imagino que esa gente que roba y ve los millones, empiezan a contarlo. Uy, que bueno, mira cuánto dinero tengo. Un poquito rato porque le duró un poco. Ese es el final. Aparta tu pie de su vereda, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Seguimos. Porque en vano se tendrá la red ante los ojos de todas aves. Sigue, Daniel. Pero ellos en su propia continúa al final. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Hijo mío, no andes con ellos. Ven, únete a nosotros. Vas a tener riqueza. Vas a tener todo lo que tú necesitas. Vendes un poquito de droga y tú verás cómo te vas a ganar un poco de dinero un ratito. Aquel que tiene esa experiencia, porque me la han contado, pero doy gracias a Dios que Cristo lo ha cambiado el hecho, no, por ahí no sigo por acá. Amén. Porque al final ahora hay otro pasaje que vamos a ver la bendición de un rey que por 100 años en Israel fue el único rey justo en la historia de Israel, el rey Ezequías. Segunda Reyes, capítulo 20, 1 al 11. Este rey, por el espacio del 720 al 620 aproximadamente, 100 años gobernando Israel, pero de una forma justa, el rey Ezequías. Y como justo le pidió a Dios en un momento cuando iba a morir algo, y Dios se lo concedió porque vio lo que él era. Si hubiera sido una capa, Dios nunca le hubiese dado esa oportunidad. Como dicen, aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Seguimos leyendo ustedes, hermano. Y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Cómo nos sentiremos nosotros si sentimos un aviso de parte de Dios? Dice, oye, ordena todo, que vas a morir? ¿Verdad que impresiona? Esa es la orden de Dios al rey. Porque morirás y no vivirás. El verso 2, sigue leyendo, hermano. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de la que me has dado delante de ti, en verdad y con
un rey que había sido justo. Y ahora cuando tiene el aviso del dueño de la vida que le dice, vas a morir, él lloró. Él amaba la vida como yo me imagino que todos nosotros la amamos. Pero dice la Biblia, si tú amas la vida y quieres ver días buenos, ¿qué tengo que hacer? Refrena tu lengua del mal y tus labios no hablen engaño. Hay que cepillarse la lengua. Yo sorprendí a mi persona porque yo realmente lo que me cepillo la lengua. Y cuando me bajo del carro me dice, se me olvidó cepillarme la lengua y me di cuenta en el camino. Pero a mí nunca se me ha ocurrido, de verdad. Después me enteré que sí que hay que cepillarse la lengua. A lo mejor me doy cuenta que tengo que cepillarme un poquito la lengua. Y dice la Biblia, si tú quieres ver días buenos en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Que tu labio no hagan engaño y tu lengua, ¿verdad? Que esté cepillada. Sí, hermano, si vamos a analizar, el gran problema de nosotros ha sido por este pedacito de carne sin hueso, que nos crea tanto problema cuando no lo sé manejar. Es una bendición que Dios me ha dado. Ahí consiste la sabiduría, dijimos. Sabiduría es aquel que sabe usar lo que Dios le ha dado correctamente. Y Dios me ha dado la lengua, que es lo más precioso, ¿verdad? Cantar, hablar, cuántas cosas con la lengua. Pero cuando no soy sabio y no la sé usar, destruyo. Sabio es aquel que sabe usar correctamente los dones que Dios le ha dado. Y eso dice aquí. Ahora, Ezequiel, cuando tiene la noticia de que va a morir, ¿en qué se basó él para pedirle a Dios que le alargara un poquito la vida? Te ruego, Señor, Jehová, te ruego que hagas memoria, que te acuerdes. ¿Podemos decirle eso a Dios? Cuando estamos en un problema, Señor, acuérdate que yo he sido fiel, o me siento vivo. Yo le fallé a papá, le fallé a mamá. Tendré el derecho ese de pedirle a Dios con confianza, Señor, acuérdate de mí, ayúdame, porque tú sabes que yo he sido respetuoso con papá y con mamá. Yo lo he respetado, yo lo he honrado. O no me atrevo a decirle eso a Dios. Isaías sí, o Ezequiel sí dijo, yo te ruego, Jehová, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti. ¿Cómo? En verdad y con íntegro corazón. Y que he hecho las cosas que te agradan. 3 cosas: he andado en verdad, con íntegro corazón, y he hecho todas las cosas que a ti te agradan. Si decimos eso, hermano, ¿usted cree que Dios no nos va? Porque la promesa de Dios para lo que hacen esas cosas. ¿Y qué dice entonces? Y lloró él. Y antes que Isaías saliese, lea ahí, hermano. Hasta la mitad del patio. Y palabra de Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe del pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, Padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que Dios te sana. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Hay un momentico. Y añadiré a tus días 15 años, y te daré a ti el restaurar el mando del rey de Siria, y ampararé la ciudad por amor a mí mismo y por amor a David diciendo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Qué hermoso cuando él hace ese: Señor, yo te ruego que te acuerdes de mí. Hermano, por eso, ese es el valor que tiene el cumplir la voluntad de Dios. Porque cuando llega el momento de aprieto, yo le digo: Señor, acuérdate que yo he hecho lo que tú me has dicho. Y cuando yo obedezco a Dios, moralmente Dios está obligado a bendecirme.
cuando he hecho las cosas que Dios quiere que yo haga. Porque contra tales cosas no hay ley, dice Jesús. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Todo eso abarca la ley y los profetas. Y contra esas cosas no hay ley, no hay nada que me pueda condenar cuando no he hecho nada indebido. Y cuando yo he hecho la voluntad de Dios, que en este caso es honrar a papá y a mamá, respetar a mi padre y a mi madre, dice que Dios me va a escuchar. Y Él le dice: Señor, yo he hecho lo que tú me has dicho que yo haga, he dado con corazón íntegro, yo he hecho las cosas como tú me dijiste que hiciera. Y Dios oyó su ruego. ¿Y qué le decía? Y le añadió ¿cuántos años? 15 años. 15 años. ¿Cuánto le gustaría que yo le añadiera 15 años? Yo no sé cuánto vamos a tener. El problema es que nosotros sabemos, no se lo ha dicho hoy. Pero por si acaso, cuando sea, hermano Luis, ¿no le gustaría que lo aumentaran 15? 15 años. Y él estaba enfermo. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hicieron para curarlo? Agarrar un poco de higo. Bueno, cuando llegue a la casa me empieza a machacar higo y a ponerse. Pero Dios cura como Él quiere. Amén. Dios cura. Nosotros a veces queremos que Dios haga las cosas como si tuviera un patrón exclusivo. Un día Dios curó poniendo el dedo en los ojos, otro poniendo en el oído, otro escupiendo, otro poniendo polvo, otro diciendo. Él es soberano, Él hace las cosas como quiere. No quiere decir que Dios tiene que hacer todas las cosas siempre de la misma manera. Él hace porque Él es el Señor. Y Él le dijo: yo te voy. Oyó la oración de Ezequías y le alargó su vida, dándole 15 años. Ahí se cumple la promesa que Dios le está dando a los hijos ahora, cuando le dice: hijos, obedeced en el Señor. Esa es la única condición en la cual tú no estás obligado a hacer lo que tu padre te dice. En el Señor. Porque tu padre puede decir: tienes que ir a la fiesta conmigo y emborracharte hoy porque eres hijo. Bueno, dice la Biblia: en el Señor. Yo no puedo obedecerlo cuando realmente va en contra de los preceptos de mi Dios. Pero concluyo diciendo que hay una bendición grande para tu vida, querido joven que me escucha en esta mañana. Si quieres ser feliz en esta tierra, que todo te vaya bien y que tus días se alarguen, honra a tu padre y a tu madre. Que Dios les bendiga. Amén.